La clase anterior vimos qué era un estado estable, cómo calcularlo, y hicimos un ejemplo y hablábamos un poco sobre que existían unas matrices que se llaman ergódicas que tienen ciertas características muy específicas. Entonces vamos a empezar a describir un poco cómo se clasifican estos estados en una cadena. Porque esto es importante un poco para que entendamos por qué hay unas cadenas de un tipo y de otro tipo. Y sobre todo para que sepamos por qué existen bueno, no por qué, sino cómo describir esto que les contaba en la clase pasada, que son las matrices ergódicas. ¿Bien? Entonces, un estado, existen diferentes clasificaciones de estado. Una de ellas es el estado accesible, que básicamente implica que un estado es accesible desde otro si la probabilidad de transición en algún momento, ¿no? Puede ser la de un paso, 2 pasos, es mayor a 0. ¿Ok? No necesariamente tiene que estar conectado, pero sí es importante que eventualmente se pueda llegar a él. Y luego existe una comunicación entre estos. Den un momento para que se me olvidó conectar una cosa. Bien, disculpen. Entonces estamos diciendo... Profesora, una pregunta. Perdón. Este, los, los ejercicios, o bueno, lo que hemos hecho en clase o algo así, nos los va a mandar por correo o algo así. No, los voy a subir al Classroom, solo que todavía no los termino de pasar en línea. Discúlpenme, estoy un poquito retrasada, pero yo espero ponerme al corriente estos días. Bien, entonces decía que el estado accesible, puede ser por aquí abajo un esquema. Tenemos dos, bueno, voy a poner 3 porque tal vez puede ser interesante. Digamos que lo más fácil sería que tenemos un estado I y tenemos un estado J, entonces si puede ir del I al J en algún momento, entonces es accesible. Si aquí pongo otro estado K, la pregunta es, ¿será este accesible? Pues la respuesta es sí, porque aunque no esté inmediatamente conectado, eventualmente, o sea, puedo llegar a él en 2 pasos. ¿Ok? Entonces, J es accesible desde I y K también es accesible desde I y también desde J. Bien. La otra es la comunicación entre estados y dos estados se comunican si son accesibles entre sí. ¿Qué significa esto? Tenemos 2 estados, I y J, y si J es accesible desde I y si I es accesible desde J, o sea, si puedo ir y venir, entonces estos 2 estados se comunican. Eso tiene que ver un poco con, ¿qué será? También como con la parte de emisor y receptor. O sea, si ambos pueden ser emisores y receptores al mismo tiempo, entonces se comunican. Bien. Entonces vamos a ver otra clasificación. Entonces, esta comunicación entre estados, recuerden que son 2 o más estados que se comunican. Vamos a hacer otro esquema por acá. Tenemos aquí, vamos a poner 3 estados. Tenemos el estado I, estado J y el estado K. Entonces, puede ser, no sé, aquí está, ¿no? Y básicamente dice que
Si hay dos estados que se comuniquen, entonces cualquier estado puede ser se comunica con sí mismo, ¿no? Quiere decir que si hay una relación de comunicación, como la que hay entre I y J, entonces siempre voy a poder volver a I. La otra es simétrica, es básicamente si I se comunica con J, J se comunica con I. Y hay otra que se parece un poco más como a la transitiva, que básicamente si I se comunica con J y J se comunica con K, entonces I también se comunica con K. ¿Ok? Es como la dinámica del chisme. Si yo le digo esto a este, si I le dice algo a J y J le dice algo a K, que es el mismo mensaje, podríamos decir que es como si se lo hubiera dicho I. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Entonces esas serían ¿cómo se llama? Las características de esta relación de comunicación entre estados. Bien. Y lo otro que existe es esta relación de comunicación se convierte en una relación de equivalencia. ¿Qué significa esta? Que básicamente se convierten en una misma cadena, podemos tener como diferentes grupos de estados, ¿no? Y estos estados que se comunican entre sí se constituyen una clase. Y básicamente estas, digamos, clases dentro de una cadena pues tienen sus propias características, ¿no? Es como si, ¿qué será? Ahorita se les explico con más detalle. Entonces, si todos los estados se comunican entre sí, entonces se dice que es una cadena irreductible. Pero vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con todas estas cosas de clases y demás. Supongamos que tenemos una cadena con esta forma. J, K, L y el estado N. Y que aquí hay una relación de comunicación. Y luego aquí hay otra como de esta forma. ¿Ok? Entonces tendríamos dos grupos de estados, ¿no? Tendríamos este primer estado, este primer grupo. Estos dos se comunican. Y estos de acá se comunican entre ellos, ¿no? Y si se fijan, es como si o sea, si yo salgo del bucle entre I y J y me voy y en algún momento el estado se va hacia acá y hacia acá, ¿no? Entonces se convierte cae como en otro estado. Entonces esta sería una clase y esta sería otra clase. ¿Ok? Y entonces es como si, básicamente, si tuvieran dos clases de equivalencias, ¿no? Entonces esta cadena que dibujé acá no sería irreductible. ¿Por qué? Porque hay un grupo de estados que no se comunican entre sí, ¿no? O sea, los de esta clase, los de la clase de acá, no se comunican con los de acá. O sea, sí puede haber una transición, pero no. Entonces, esto sería una cadena compuesta con dos clases, o sea, con dos tipos de equivalencia. ¿Ok? Y por tanto no sería irreductible. Ahora, por otro lado, si existiera, por ejemplo, esta probabilidad, entonces tendríamos una cadena con una sola clase y por tanto aquí sí sería irreductible. Básicamente explica que es como si, ¿qué será? Como si el proceso tuviera, o sea, si vamos a quitar la flecha que acabo de hacer, esta. Si se fijan, es como si tuviéramos un proceso como en dos fases, ¿no? En la fase 1 estaría acá, en la parte de la izquierda, y en la fase 2 estaría en la parte de la derecha.
Entonces, por eso se dice que son diferentes clases. Entonces, es como si por ejemplo, si el primer estado está dentro de la fase 2, nunca va a pasar a la fase 1. Entonces, es como si también existiera adicional al tiempo que pasa, también existiera como una evolución del sistema. ¿Ok? Pasa de una parte a otra. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Bien. Hay otra propiedad importante en los estados de una cadena que tiene que ver con la recurrencia y la transitoriedad. Entonces, ¿qué significa ser recurrente? Un estado va a ser recurrente si la probabilidad de que empiezo en ese estado, eventualmente voy a volver a él. Y un estado es transitorio si eh, em, empezando en él, tal vez no vuelva. ¿Ok? Entonces vamos a ver como qué tipo de cadenas estaríamos describiendo, bueno, qué estados, en qué tipo de circunstancias. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esta cadena. Y tenemos esta relación por acá de comunicación. Acá tenemos otra. Y acá tenemos una y esta tiene un bucle. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos estados sería recurrentes y cuál sería transitorios? Vamos a ver. Si empiezo en I, ¿no? Podría irme para acá y, uy, ya regresé, pero tal vez vengo para acá y me vengo para acá y eventualmente estando en el estado K, pues puede suceder que se vaya acá y me quede en el estado L. Entonces, ¿I sería recurrente? La respuesta es no, porque tal vez no regrese. ¿Qué le pasa a J? Lo mismo, ¿no? Pues si me voy ahí, puedo regresar a J, si me voy acá, puedo regresar a J, pero si estando acá me voy hacia L, pues tampoco, entonces tampoco es recurrente. K será recurrente, pues tampoco, ¿no? Entonces el único estado que es recurrente en esta cadena es L. Sí. ¿Ok? El resto son transitorios. Entonces puede ser un estado transitorio si tal vez llego a él. No, si saliendo de él, tal vez regrese a él, ¿no? Pero va a ser recurrente si puedo asegurar que empezando en él voy a regresar. ¿Ok? Entonces, esos son la diferencia entre un estado recurrente y un estado transitorio. Bien. Y, bueno, aquí hay algunas cosas. Y hay uno más que serían, uno puede ser, además de ser transitorio y recurrente. Entonces, hay otro más que sería un estado absorbente, que era lo que la cadena que había dibujado anteriormente era equivalente al estado L. O sea, son estados donde una vez que caen en él, no salen de él. ¿Ok? Entonces sería como, vamos a ponerlo por acá, un estado así, que la única opción es un bucle. ¿Ok? Solamente. ¿Ok? Y esta probabilidad tiene tránsito de 1. ¿Bien? Y nosotros ya lo vimos, que es un estado transitorio, que se puede llegar a otro estado, pero no puede regresar, ¿no? O sea, no es seguro. Y recurrente es, pues tal vez, que es eventualmente voy a regresar a él. ¿Ok? Entonces no podemos ser recurrente y transitorio. Entonces, este tipo de cosas pues, son las absorbentes. ¿Ok? Bien. Y el otro es una definición que viene en la definición de estado, perdón, de una cadena ergódica, que es un estado periódico y un estado aperiódico.
Entonces, un estado periódico es un estado que tiene un periodo mayor de 1. Ahorita vemos lo que es un periodo. Y solo puedo regresar a él en un, digamos, en un múltiplo de este periodo. ¿Ok? Y además tiene un periodo mayor a 1. Y un estado es aperiódico cuando tiene un periodo 1 o si puedo volver a él en un número de pasos distintos a su periodo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Cómo sería esto? Me voy a ir a la pizarra para hacer un poco de algunos dibujos para ilustrar esto. Supongamos, bueno, está morado como que no se ve mucho. Me sirve como para hacer algunas cosas, pero no como para dibujar otras cosas. Supongamos que aquí tenemos una cadena y JK. Y tenemos esta relación de comunicación y esta relación de comunicación. Entonces, lo primero que podemos ver es que tenemos una, como que me salieron medio feas las últimas dos flechas. A ver, vamos a ver. Tenemos esta y esta comunicación. Entonces, tenemos una cadena donde todos los estados son recurrentes, ¿no? Existe una relación de comunicación entre todos. El periodo de un estado sería el número mínimo de pasos que necesito para regresar a él. ¿Ok? El mínimo. O sea, pues, si salgo de I, pues puedo hacer, por ejemplo, irme a J y luego regresar a I. Y podría tal vez irme hasta acá y regresar, pero básicamente el periodo sería el número mínimo de pasos. Entonces tendríamos un periodo de 2. J también tiene un periodo de 2, porque pasa lo mismo, ¿no? Y K también tiene un periodo de 2, por ahora. Entonces la pregunta es, ¿podré regresar ahí, digamos, empezando ahí, en un número de pasos distintos que 2, o un múltiplo de 2? Pues vamos a ver. Vamos a hacer la ruta naranja. Entonces primero nos vamos a J, y me voy hasta acá, digamos 2 pasos, regreso a J, 3 pasos, y regreso ahí, 4 pasos. Entonces el siguiente pues sería, me tardé 4 pasos en volver, ¿no? ¿Había alguna otra? Pues tal vez sí, ¿no? Me voy a I a J, JK, KJ, JK de nuevo, KJ y JI. Y entonces en este caso, ¿cuántos pasos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6 pasos. Y entonces me empiezo a dar cuenta que la única manera de saliendo de I volver ahí, pues es o su periodo, que sería de 2, o en múltiplos de su periodo. ¿Ok? Y esto hace que este estado sea periódico. Y tiene que ver un poco que quiere decir que solamente puedo volver a él en su periodo, que sería 2, o en un múltiplo de su periodo, ¿no? Que sería 4 o 6, y probablemente si nos aventamos otro bucle, tendríamos 8 o 10 pasos o lo que sea. ¿Qué pasa con con J? Pues le pasa lo mismo, ¿no? Puedo ir ahí y regresar, o acá y regresar, y básicamente, pues todas estas rutas pues serían un múltiplo de 2 también, ¿no? ¿Qué le pasa acá? Pues lo mismo, ¿no? Es igual, tiene la misma posición, una posición parecida ahí, y por tanto también es periódico. ¿Okay? Entonces tendríamos una cadena con todos los estados periódicos. Pero ¿qué pasaría? Vamos a quitar. Pero ¿qué pasaría si... vamos a ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Vamos a verlo todo de nuevo.
¿qué pasaría si en vez de, voy a poner una cadena muy prácticamente la misma, tenemos el IJ acá, ahí viene, va hacia acá, regresa esa J, pero ¿qué pasaría si I tuviera además un bucle? ¿Qué pasaría con esto? ¿Cuál sería el periodo del estado I? El estado I ahora tendría un periodo de 1. ¿Ok? ¿Qué le pasaría a J? Seguiría teniendo un periodo de 2 y K seguiría teniendo un periodo de 2. Pero ahora la pregunta es, ¿podría regresar? En primera, si tiene un periodo de 1, eso hace ahí inmediatamente aperiódico, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las definiciones es que tiene que tener para ser periódico tiene que tener un periodo mayor a 1. Y si tiene un periodo igual a 1, pues ya lo hace aperiódico. ¿Ok? La pregunta es, si salgo de J, ¿no? Porque la definición de periódico es que solo puede regresar en un múltiplo de su periodo, que en este caso es de 2. Poder regresar en un número de pasos que no sea múltiplo de 2. Y vamos a ver si se puede. Entonces, si me voy de J a I, 1. De I tomo el bucle, 2. Del bucle regreso a J y ya es 3. Regresé en 3 pasos. Eso significa que J es aperiódico. También. Aunque tenga un periodo de 2, como puedo regresar a él, en un número de pasos distinto a su periodo, eso implica inmediatamente que es aperiódico. Vamos a ver qué le pasa acá. Acá tiene periodo 2, ¿poder regresar en un múltiplo diferente? Pues sí. La respuesta es sí, un poco a priori, porque básicamente puedo hacer algo parecido a lo que hice con J, ¿no? Me voy a J, me voy a I, llevamos 2 pasos, me subo al bucle, 3 pasos, regreso a J, 4 pasos, y regreso acá. Regresé a 5 pasos. Entonces, K también es aperiódico. Entonces, aquí tengo una cadena donde todos sus estados son aperiódicos. Y todos son recurrentes. Entonces, la cadena es ergódica. ¿Ok? Y por tanto, existe el estado estable. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Vamos a ver qué nos falta. Ok. Nos faltan unas definiciones más para terminar con la parte teórica y luego hacemos muchos ejercicios, ¿les parece? Hay un concepto más, ¿no?, que es importante en la parte de el comportamiento a largo plazo de las cadenas de Markov. Y básicamente es una cosa que se llama el tiempo de recurrencia. Y básicamente, ¿qué significa esto? Es cuánto tiempo me voy a tardar. O sea, en el anterior no intervenían tanto las probabilidades, sino solamente, o sea, más bien el tamaño de las probabilidades, no solamente su existencia. ¿Ok? Y en este caso, en el caso del tiempo de recurrencia, sí consideramos la magnitud de las probabilidades de transición. Entonces, el tiempo de recurrencia implica es cuánto tiempo me voy a tardar en volver al mismo estado. Si salgo de 1, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en regresar? Y se define con la letra mu, que está acá. Ay, perdón. Aquí está. La definición, donde este sería el
estado en el vector de el estado estable. ¿Ok? Es la probabilidad del estado I en el vector del estado estable. Básicamente, ¿qué sucede? Es como supongamos que ustedes, bueno, más bien les voy a preguntar. Dentro del Little Caesars, ¿por qué Caesars? Porque tiene como que opciones limitadas, ¿no? En el sentido de que tiene un menú, creo que solamente como de 6 pizzas, ¿no? Sería la de pepperoni, la de queso, creo que hay una que es de carnes, ¿no? Y una que es como de muchas cosas, que creo que no sé si se llama Suprema. Y luego están las opciones que será una que es como mitad y mitad, creo. Y entonces, ¿qué pasa con las pizzas que a ustedes les gustan más? O sea, supongamos que su favorita es pepperoni. Entonces, y que van cada semana a comprar una pizza a Little Caesars. ¿Okay? ¿Cuál es la que va? Si me como un día pepperoni, probablemente, si es mi pizza favorita, la siguiente semana la volveré a pedir. ¿Sí? Y tal vez un día me fastidié y dije, bueno, hoy voy a probar la de solo queso. Y entonces, pues sería una de queso. Sin embargo, el tiempo que estarían, digamos, mucho más, la que tendría menor recurrencia, pues sería la favorita, ¿no? Y sería la que en el estado estable tiene mayor probabilidad. O sea, si ustedes pasan más tiempo en un estado, pues tal vez es un favorito, ¿no? Sobre todo, favorito igual a más tiempo, menor tiempo de recurrencia. ¿Ok? Entonces ustedes van y piden la pizza y entonces probablemente la que tenga el menor tiempo de recurrencia será pues la que les gusta más, ¿no? Y si les gusta menos, pues tal vez un día dijeron, yo iba a pedir una hawaiana, nada más para variar, pero si no les gusta tanto, la probabilidad de que vuelvan a comprar esa, pues es menor, ¿no? No sé si alguna vez se han fijado en la fila, creo que la favorita es esa, ¿no? En México creo que las que más se consumen son pepperoni y hawaiana. La hawaiana todavía es un enigma para mí. No me disgusta, pero no es mi favorita. Entonces tal vez no la pediría del todo, ¿no? Creo que mis favoritas son pepperoni y suprema. No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuáles son las que a ustedes les gustan más? La de pepperoni hawaiano. Sí, pepperoni hawaiana, Williams, y ¿cuál otra? Creo que la que nunca he comprado es la de carne. Ni la de queso. Si alguna vez compré esta que supuestamente es como combo, ¿no? Que tiene como 4 sabores en una. Y no fue muy agradable. Creo que los únicos que logran que el chorizo sepa bien en una pizza son los del Pizzas Plaza. ¿Ok? Si alguno no lo conoce, no sé, todos conocen el Pizza Plaza o no han ido o no saben. Creo que es algo más bien de la gente que vive en el sur de la ciudad, ¿no? El Pizzas Plaza. Está buena, vaya. Creo que el jueves hay buffet de pizzas, entonces creo que vale la pena. Bien, entonces está el tiempo de recurrencia y les voy a explicar uno más, el último concepto, y luego hacemos ejercicios. El otro concepto importante en esta parte de cadenas de Markov se llama el tiempo de primera pasada. Y básicamente, primero vimos el tiempo de recurrencia, que su nombre lo indica, es cuánto tiempo me tardo en volver a ese estado. Y el otro concepto es el tiempo de primera pasada, que básicamente es, si estoy en un estado, ¿cuánto tiempo me voy a tardar para ir a otro estado? Considerando las probabilidades de transición. Entonces tal vez, en el caso, volviendo al ejemplo de las pizzas, supongamos que la semana pasada, bueno, que un día pedí esta pizza que no he pedido jamás, que es la de queso. Y la pregunta es, ¿cuántos, más o menos en promedio, cuántos turnos, cuántas idas a la pizza me voy a tardar para volver al pepperoni? ¿Ok? Básicamente sería eso. Entonces, en el caso de las matrices ergódicas, se puede obtener a través de la ecuación que tenemos por acá.
esta de aquí. Y básicamente, ¿qué significa? NK, la que está acá, es una matriz recortada, que se obtiene a partir de la matriz de transición. ¿Qué es el estado que vamos a recortar? Vamos a recortar la columna, perdón, la columna y el renglón del estado hacia donde vamos. ¿Ok? A esto, entonces a una matriz de identidad le restamos esa matriz recortada, sacamos su inversa y la multiplicamos por un vector valor 1. O sea, sería o sea, si tenemos una 2 por 2, pues sería esto. Si tenemos una matriz de 3 por 3, pues tendríamos esta. ¿Ok? Que básicamente, ¿cuál es el efecto que queremos? Lo que queremos básicamente es sumar los renglones, ¿no? Y acá, entonces, vamos a tener las posibilidades de transición del estado diferentes al que recortamos hacia el estado objetivo. ¿De acuerdo? Y vamos a tener básicamente, pues también un vector, ¿no? Donde tendremos mu IK, 1K, mu 2K, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos obtener estos valores que serían los tiempos de recurrencia. Este sería del estado 1 al K y la otra sería de 2 al estado K. Bien. Pero creo que lo más fácil es, pues, hacer unos ejemplos para ilustrar todas estas cosas de las que estuve hablando. Bien. Entonces, ¿qué será? Ya que hemos estado hablando de pizzas, pues no estaría mal que hiciéramos un ejemplo de pizzas. Cuando ha pedido una pizza de pepperoni, la probabilidad de repetir es del 30%. ¿Dónde está? 30% de comprar una hawaiana del, ¿qué será? Del 20% y de comprar una de queso es del 50%. Le voy a subir un poquito. Le voy a bajar a esta al 40 y a la hawaiana el 30. Cuando ha pedido una de queso, la probabilidad de la siguiente sea de pepperoni es del, ¿qué será? Probablemente será 40% y que la siguiente sea hawaiana es también del 40%. Después de comer algo de queso necesitamos algo con mucho sabor, ¿no? Cuando se ha pedido una hawaiana, la probabilidad que la siguiente sea de, ¿qué será? Entonces vamos a hacer esta matriz de transición. Tendremos una matriz P y tendremos una matriz de 3x3. Ok, entonces tenemos aquí un corchete. Y acá tenemos una matriz de 3x3. Entonces tenemos que, vamos antes de eso, voy a definir que el estado 0 va a ser pepperoni. El estado 1 va a ser hawaiana. Y el estado 2 va a ser queso.
Bien, entonces tenemos que cuando ha sido pepperoni, la probabilidad de repetir es de 30%. Punto 3, la probabilidad de comprar una hawaiana es 30%. Y para que todo el renglón sume 1, pues aquí tenemos 6, 3 por 3.4%. 40. Y la siguiente es el queso, que es el estado 2. Entonces me voy al renglón 2, empezando a contar con 0. Entonces, cuando ha pedido queso, que la siguiente sea pepperoni es de 40%, hawaiana es 0.4% y queso sería lo que me falta para llegar al 1, que sería 0.2. Y la del medio sería cuando ha pedido una de queso, la probabilidad de que la siguiente sea de pepperoni es de punto. Ah, no, la siguiente es hawaiana, ¿no? Cuando pide hawaiana, la que siguiente sea de pepperoni, punto 3. Que sea de queso es punto 4. Y lo que me falta para llegar al 1, tenemos punto 3.4, sería punto 3. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestra matriz del estado de transición. Lo que seguiría sería plantear pues algunas, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra red. Entonces tenemos aquí un circulito, acá otro y acá otro. Y lo que creo que sí voy a hacer a mano, pues serán estas como pues nuestras, a ver si sale. Aquí está, tenemos una transición, otra transición. Todas tienen bucles. ¿Por qué tienen bucles? Porque todas puedo repetir, ¿cierto? Entonces tengo aquí nuestra, no muy bonita, pero por lo menos un poco clara, la red, ¿no? Entonces supongamos que este es pepperoni, y sería pepperoni, hawaiana, queso. Y vamos a ponerle que aquí tenemos la probabilidad de repetir, sería, no, no se ve nada. ¿Qué es esto? Pues ni modo. Acá tendríamos punto 3. Aquí tendríamos punto 3, que sería la probabilidad de repetir, y aquí sería punto 2. De pepperoni hacia hawaiana tenemos punto 3. Y aquí nadie me dijo que me faltan unos bucles. Perdón, unas líneas. De pepperoni a queso tenemos punto 4. De hawaiana a pepperoni tenemos punto 3. De hawaiana a queso tenemos punto 4. De queso hacia pepperoni tenemos punto 4. Y de queso a hawaiano también tenemos punto 4. Y aquí tenemos entonces ya nuestros, vamos a ver si puedo ponerlo un poquito más abajo, porque como que se quedó muy arriba. Ahí no. Aquí está. No, lo voy a dejar como estaba, aunque esté como medio apretado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya también nuestra red. Entonces vamos a plantear por aquí alguna pregunta. Que es, si hoy compré queso, ¿cuál es la probabilidad
de que la siguiente sea de pepperoni. Y otra pregunta sería, ¿cómo se distribuye la probabilidad dentro de los días compras? Y otro sería en 3 compras. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda hasta acá de cómo planteamos la matriz de transición y la red? ¿Ninguna? No, por mi parte no. Ok, ¿les parece si es un poquito, bueno, vamos a por lo menos a plantear la primera premisa? Si hoy compré queso, ¿cómo sería el vector de estado cero? Entonces sería, voy a insertar de todas maneras aquí una ecuación, un poco para facilitarme la escritura de todas estas cosas. Y aquí tendremos una pi, ¿no? Pi, aquí está. Y tendríamos aquí, pues, el vector de estado cero sería igual a... ¿Compré pepperoni? No. ¿Compré queso hawaiana? No. Compré queso. Y así tendríamos nuestro vector de estado cero. Y básicamente lo que tendríamos que hacer sería, para obtener el, o sea, lo que me están pidiendo es, obtengo vector de estado 1. Básicamente, ¿cómo sería eso? Vamos a copiar esta de acá, porque está como que volver a escribir esto no es exactamente sencillo. Entonces, vamos a poner aquí la ecuación. Entonces tendríamos básicamente que encontrar el estado pi1, ¿no? Que sería el estado, el vector de estado de primera, digamos, con una transición a partir de el estado original, que sería equivalente a, primero el índice, y luego es equivalente a pi0 por la matriz de transición. O sea, 0, 0, 1, que multiplica a la matriz de transición que tenemos acá. Y el resultado sería 0.4, 0.4, 0.2. Entonces, básicamente, por tanto, vamos a ver qué me dice entonces este vector de estados. Me está diciendo que si yo empiezo comprando queso, sería esta. Esta, a la siguiente compra sería la probabilidad de pepperoni. Esta sería la de hawaiana. Y esta sería la de repetir. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos hecho esta operación, la probabilidad de comprar pepperoni en la siguiente compra es 40%. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Entonces yo creo que lo Creo que vamos no, a dejar hasta maestra. aquí. ¿Sí? José. Ah, no, ¿Todo? todo bien. Ok, gracias. Entonces yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Y